sobre lo que es el SETI. Principalmente estaré platicando sobre SETI Colomos, pero sé que muchas de estas cosas que te contaré se viven en los otros planteles. Y esto lo hago porque muchos nos buscan para los cursos de preparación al SETI, pero nos damos cuenta que muchos no conocen la realidad de estos planteles. Así que te estaré dando mucha información sobre lo que se vive en el SETI, precisamente para que tu papá o tu chico que deseas entrar no te lleves una desilusión y sepas exactamente a lo que vas. En un momento te empezaré a dar toda la información. Y yo lo que te comparto es desde tres perspectivas. La primera, la más antigua, la mía. Yo fui estudiante de ingeniería de los años 92 al 97. La segunda, desde que era estudiante, yo he estado dando clases de regularización de matemáticas, física, química y preparación para exámenes de admisión. El hecho de tener la Academia Quimat me ha permitido darme cuenta del nivel de exigencia de las escuelas de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y la tercera perspectiva, como papá, ya que mi hijo es estudiante de tecnólogo en el plantel Colomos. Te platico un antecedente histórico. A principios de los 90, cuando yo quería estudiar una carrera de ingeniería, como opciones públicas para estudiar una ingeniería, solo se podía estudiar en UDG y en el CETI. Por cierto, la UDG tenía una política. A los que estábamos estudiando en preparatorias privadas, en automático éramos bloqueados. Así que gracias al CETI, yo pude estudiar una ingeniería, ya que no podía pagar una universidad privada y la UDG me bloqueaba. Pero en este momento existen como 5 o 6 opciones más de tipo público para poder estudiar una ingeniería. Nivel académico del CETI. Empiezo por el tecnólogo. Es de las mejores escuelas de nivel medio superior de tipo público de la región. Yo diría que se encuentra en el top 10 de nivel medio superior, incluyendo también las privadas. Su nivel de exigencia en las materias hace que muchos alumnos no puedan. En unos comentarios más adelante sabrás las razones. Ingeniería. Lo más interesante de todo esto es que, como mencioné, tenemos más universidades públicas en este momento que ofrecen ingenierías, pero sigo encontrándome muchos comentarios respecto a la confrontación de qué es mejor, SETI y CUSEI. Dejo a ustedes buscar algunas, ya que yo soy egresado del SETI y mi opinión sería tendenciosa. Lo que sí es una realidad es que el estudiante que ingresa a ingeniería, que no se haya formado como tecnólogo, sentirá que se da por hecho que debe tener el dominio de muchas cosas como lo tienen los tecnólogos. Y esto a veces nos causa una sensación como de discriminación y aparte mucha presión porque pues tú no estás acostumbrado al ritmo de un tecnólogo y no traes la formación tan intensa de ellos. Entonces al principio para el ingeniero nuevo pues es estudiar y estudiar para ponerse al nivel de los otros. Sé que muchos meten a sus hijos a tecnólogo para que tenga una carrera y porque es pública, pero el que sea una escuela de alto rendimiento hace que no sea para todos. Hablando nuevamente del nivel, los estudiantes del CETI participan y sobre todo ganan en muchas competencias regionales, nacionales e internacionales en tecnología, emprendimiento e innovación. Pero ahora hablemos de las dificultades que se encuentran. Ya mencioné un poco de los que entran en ingeniería, pero sobre todo el problema radica en aquellos que van a tecnólogo. El sistema de calificación. Los estudiantes que vienen acostumbrados de secundaria a prácticamente hacer el mínimo esfuerzo, ya que pues lo menos que les ponen es un 5, y eso en secundaria les facilita mucho recuperarse para pasar. En el CETI pasan a un sistema de 0 a 100 puntos, y si sacan 20 en un parcial, les ponen 20. Con esto, muchos desde el primer momento, primer parcial, ya están en la lona. El valor de los exámenes. Sabemos que en secundaria hay reglas, que los exámenes no deben de tener mucho peso, que lo importante es el trabajo que hacen de desempeño ahí. Bueno, eso es secundaria. Pero a este punto, en el CETI ya los exámenes cambian y a muchos les va mal en los exámenes. Y lo más difícil es que los exámenes aquí tienen un peso del 50 y en algunas materias hasta el 70% de la calificación parcial. Por eso es que muchos se van a extraordinarios o llegan a darse cuenta o llegan a darse de baja por la presión del estudio. Hablando de la metodología de estudio, como les dije, mi hijo ha estado estudiando en el nivel tecnólogo y la primera junta que me citaron como padre de familia en primer semestre fue para la noticia de que en el primer parcial reportaron más del 50% en la mayoría de exámenes. Esto es porque muchos no entran enfocados, no ubican rápidamente las plataformas para subir trabajos o no los suben. En muchas materias ni siquiera entran y quieren que se les acepten trabajos después. Ya sabemos que esos malos hábitos vienen desde la secundaria por mucha permisividad, pero aquí se topan con pared. Los periodos de cada parcial son de 6 semanas. El ritmo, por lo tanto, es intenso.
y a quienes no están acostumbrados a ponerse a estudiar y durante toda semana a semana estar trabajando y con esos hábitos de querer ponerse al corriente al final, no pueden. Se quedan atrasados, se quedan rezagados desde un principio. Y eso nos lleva al siguiente punto, que son las materias reprobadas. Existe un límite de ellas para poder presentar en extraordinario. Si no se aprueban en extra, se tienen que llevar de nuevo. Se da una opción llamada intersemestral, que es una materia que se da entre los periodos de vacaciones. Y si aún así, algunas materias que son consecutivas no se pasaron, la consecutiva se bloquea hasta no aprobar la antecedente. Ejemplo, si no aprueban mate 2, pues obviamente no pueden cursar mate 3. O lo mismo pasa si no aprueban mate 1, no pueden cursar mate 2. Ahora, si no aprueban ni en extra ni en intersemestral, tienen que repetir la materia. El problema son los horarios, porque muchas veces las materias que tienen que repetir se enciman con las materias del semestre en el que están. Así que esto es una bola de nieve que, por cuidar unas materias, descuidamos otras y seguimos reprobando más. Una queja constante: las instalaciones físicas del CETI. La verdad, en serio, hay edificios viejos desde hace 50 años, desde que fundaron el CETI. También hay edificios nuevos, pero en general. Y eso, desde que yo estaba como estudiante, siempre tenemos la queja de que les falta mantenimiento. Hablando de los profesores, en cuanto a su plantilla, tenemos de todos. Hay maestros barcos, hay maestros buenos, hay maestros exigentes y hay maestros que decimos que son muy exagerados con lo que piden. Creo que eso pasa como en todas las escuelas. En este aspecto, sí hay un detalle que debemos destacar, y es que la gran mayoría pertenecen a un sindicato, y por lo tanto, no podemos negar que se maneja política interna y en ocasiones hay grupos de maestros que están en pugna unos con otros. Y a veces es notorio entre los mismos maestros que uno se queja de otro. Bueno, pero como son del sindicato, el sindicato organiza eventos y hay ocasiones que esto provoca que los maestros no asistan a clases. Y por supuesto, no hay un buen sistema de comunicación y los alumnos están esperando en las aulas, no llega el maestro y pues ahora sí, la queja de que no llegó. Aquí prácticamente no existen maestros suplentes. De una vez lo aviso, si un maestro no va, ahora sí que sería rarísimo que vaya un maestro a cubrir la clase. Prácticamente es, no hubo clase. Hablando de instalaciones deportivas, realmente el CETI tiene muy pocas áreas. Sí se promueven algunos talleres, hay algunas selecciones en algunas actividades físicas, pero realmente no es el enfoque de la escuela. Horarios de clases. Tecnólogos e ingenierías. Hay dos turnos. Turno matutino, que su horario de clases va desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde saliendo. Obviamente puede haber clases después, puede haber clases que terminen antes de las 3 y a veces puede haber espacios entre clases. Depende de la carga académica de cada semestre. Es muy fuerte el choque entre la escuela ideal, que traen muchos papás, sobre todo escuelas privadas, en cuanto a la expectativa y lo que es la realidad del CETI. Como ya mencioné, los maestros generalmente no avisan y no hay maestros suplentes. Este es el punto donde más ponen el grito en el cielo los papás. Así que de una vez están avisados. En cuanto al servicio de cafetería, el servicio es concesionado. Así que podemos decir que semestre a semestre pueden cambiar precios, menú, sazón, dependiendo si en el semestre cambió la concesión. Cambios de carrera. Hasta el momento sé que sí se pueden realizar, pero es prácticamente como volver a iniciar. Esto es que no se pueden revalidar materias. Ejemplo, es que yo ya cursé el semestre pasado en mi carrera Mate 1, pero me estoy cambiando a otra carrera y tengo Mate 1. ¿Puedo revalidar? Prácticamente hasta ahorita la respuesta es no. Con todo esto que les he mencionado, ya tienen un panorama mucho más claro de lo que es el CETI. Ahora sí, ya pueden decir si se animan a meter a sus hijos y sobre todo, que no se lleven una decepción o una frustración porque no es lo que esperaban. Como te mencioné, yo fui alumno del CETI. Mi experiencia fue muy buena. Yo estoy muy agradecido en lo personal. Esa es mi opinión, pero me encantaría que tú me dejaras lo que es tu opinión de este video y tu opinión del CETI en los comentarios. Así que por favor, escribe. Te invito a participar con nosotros.